Hola, es Paul de Lenar Music y te doy la bienvenida a un nuevo video. El día de hoy te voy a enseñar cómo hice el remake and reconstruction de Last Standing de Guy J. La leyenda israelí revelación gracias a su lindo sonido ambiental, etéreo, con un groove muy profundo del house music y su techno de textura muy progresiva, prensada bajo el label The Lost and Found. Voy a mostrarte todos los elementos utilizados en el multitrack para cada canal. Así que el día de hoy te voy a mostrar cómo se hizo esta linda obra del Progressive House en Live 11. Como ya lo sabes, yo uso Ableton, pero puedes rehacerla en cualquier DAW. Estaré usando algunos plugins externos y también unos instrumentos nativos de Live. Recuerda que podrás descargar el proyecto en formato .als en mi página de Patreon, más los sample pack usados hoy. El link te lo dejo aquí abajo. Así que disfrútalo hasta el final. Dale ahora mismo like y suscríbete a mi canal para recibir más hacks y consejos como este todas las semanas. Bueno, antes de empezar no se te olvide suscribirte a mi canal y activar todas las campanitas de notificaciones para que no te pierdas ninguno de mis videos cada semana. Voy a estar compartiéndote cómo hago los remakes, los type beats y cómo es todo mi flujo de trabajo. Cómo hago mix and mastering de mis tracks, hacks y tips de producción musical y music business. Así que suscríbete y activa la campanita de notificaciones aquí abajo. Déjame en los comentarios de qué track quieres que hablemos o qué track quieres que hagamos remake. Recuerda que podrás ganar librerías de sonido o samples pack que pronto estaré lanzando. Te informo que ya está disponible mi sample pack de Organic House volumen 1. Te dejo el link aquí arriba y en la descripción para que lo adquieras ahora mismo con un 10% de descuento. Guy Judat, más conocido como Guy J, es un DJ y productor musical israelí que se ha establecido como uno de los productores de música electrónica más sofisticados y emotivos de la última década. El mundo ha centrado la atención en él, gracias a su versión sensual e hipnótica del house music, con su techno de textura profunda y su maravilloso material ambiental. Sus producciones musicales tienen una magia y una emoción que pocos rivalizan, creando así una gama diversa y ancha de estilos musicales, mientras que su labor como DJ está caracterizada por generar ambientes inmersos, ricos en melodías y alto nivel musical. Guy J es conocido por sus variadas influencias musicales y estilos. Soy una persona muy sensible, así que creo que lo que hago es lo que siento en el momento que lo hago, explica Guy J. Sobre las cualidades profundamente emocionales de su música, empecé como un gran fanático del trance and progressive y luego me expuse al deep techno y al deep house. Siempre estoy tratando de juntar todo esto en mi música, un poco de todo. Israel es un país conocido como el principal exportador mundial de psytrance, pero Guy J y sus contemporáneos han encabezado una aclamada nueva ola de la música house and techno israelí. Comenzó a producir a la edad de los 14 años, acumulando una gran cantidad de equipos y experiencia, dedicando su vida en aprender el oficio de la producción musical. Un dato curioso, sus amigos le llamaban a su cuarto la cueva. Su primer lanzamiento importante llegó a los 21 años, pero fue su joya, Save Me, del año 2007, la que resultó ser su verdadera plataforma de lanzamiento mundial. Su álbum debut, Esperanza, en el 2008, capturó lo más profundo de Guy J con un sonido elegante y una mezcla etérea del Progressive House, techno, electro y electrónica, cautivando así al maestro John Dewitt, donde lo apoyó con su música y decidió prensarlo en el legendario label Bedrock Records para lanzar esa pieza brillante y dramática del house music, poniendo en marcha una cadena de eventos que cambiaría su vida para siempre. Esperanza cuenta con 3 singles: Under Pressure, Jico y Merco. You're back with Transitions. This is John Digweed.
Hi, this is John the Greed. Welcome to another exclusive podcast for Mixcloud. We're going to be featuring tracks from Guy J's brand new album. It's called 1,000 Words. It's released on the 25th of April and it's a triple CD. I've got to say, Guy has absolutely surpassed himself with this album. Esperanza was a great debut album, but he's really delivered the goods on this album. So 1,000 Words is a little sneak preview of CD1. Luego, en el 2011, lanza el álbum 1,000 Words por Bedrock. Fue un álbum muy profundo con paisajes sonoros expansivos y explosiones intrincadas para la pista de baile. Fue como un sueño hecho realidad. Nunca supe que me llevaría a tener 2 álbumes en un label con el que realmente crecí. Siempre quise hacer un álbum y darle otro aspecto a mi música, dice Guy J. Lo que es mágico para mí en la música house es lo que puedes escuchar en la música real y también bailar con ella. Hay tantas emociones involucradas en este género, pero en última instancia está ahí para crear una buena vibra y hacerte bailar. Hacer un álbum es una forma de ofrecer música pura a la gente. No me veo como un productor de un solo género. Creo en explorar y probar cosas diferentes cuando tienes todas las herramientas que necesitas para crear. En el año 2012 lanzó su propio label llamado Lost and Found, un sublabel de la nave nodriza de John Dewitt, el británico DJ y productor musical dueño de Bedrock, donde lanza música de él mismo y de sus productores favoritos más amigos cercanos. Esta emocionante plataforma le permite a Guy J lanzar no solo su propia versión hipnótica, sensual y alabada por la crítica de la música house, sino también la versión de un techno con texturas profundas y el maravilloso material ambiental. Lost and Found da la libertad para crear y nutrir nuevos talentos y gemas ocultas de artistas establecidos alrededor del mundo, lo que significa que habrá una cantidad de experiencia y conocimientos detrás de la escena. Luego firmó con Cocoon Recordings, uno de los labels más respetados en el techno mundial, y algunas colaboraciones emocionantes con otros artistas inspiradores. Como siempre, con este talento único es calidad y no cantidad. Un dato curioso, él también adoptó el alter ego de Cornucopia, bajo el cual liberó el single llamado The Day You Got Older and Stronger, un track utilizado por Hernán Cataño para abrir sus sets en Burning Man del 2015. Nació en Tel Aviv, pero actualmente reside en Gozo, Malta desde el 2020. Guy J tiene un sublime trabajo de síntesis al estilo de Depeche Mode, que apunta a un talento que sorprende al mundo cada vez que lanza un disco. Es un balance entre lo orgánico y lo electrónico, lo visceral y lo mental, lo que hace que su música sea tan cautivadora y tan amplia en su atractivo. Su portafolio musical nunca debe ser encasillado en un género. Es una bestia diversa con lanzamientos que se abren paso cada vez más ecléctico. De ahí que en este video tutorial vamos a hacer el remake de su reciente gema llamada Last Standing. Cada vez que Guy J lanza su material en solitario, en Lost and Found, el mundo de la escena Progressive House and Techno se preparan para la llegada demoledora de sonidos especialmente diseñados. No es solo uno de los líderes de la escena mundial, sino también un innovador musical que supera los límites de las técnicas de estudio y las fronteras del contenido emocional abstracto. Lost and Found celebra así 10 años con este nuevo EP de Guy J, una década llena de música de otro planeta. Su obra maestra conceptual más reciente consta de 2 tracks que varían en duración desde más de 7 a casi 11 minutos. Last Standing and Fire.
Pero hoy en nuestro video tutorial vamos a hablar y a reconstruir cómo se hizo Last Standing, una pieza melódica y nostálgica, donde se desarrolla un toque inédito de su técnica de producción musical. El sencillo se derrumba a través de ritmos progresivos que combinan una progresión de armónicos única. Viene con un breakdown analógico, antémico, fuera de este mundo, con sonidos únicos, especiales e hipnóticos de más de 4 minutos en su composición. La pieza es a la vez melódica y nostálgica, diseñada para la pista de baile. También encontramos los sonidos característicos israelí, sintetizadores arpellados temperales resonantes y un groove profundo e hipnótico, construyendo así un paisaje sonoro místico para un viaje de placer hacia un estado superior de percepción. Guy Shay demuestra nuevamente sus habilidades sónicas dentro de herramientas hipnóticas que nos dejan este increíble resultado, logrando ofrecer una nueva ventana nunca antes escuchada en la ejecución técnica de la producción musical. El nuevo material no solo es una bendición para el dance floor, sino también para escuchar y llenar el alma, que podrías disfrutar incluso acostado con la luz apagada. Vamos ya mismo a Ableton Live para ver cómo hice este remake and reconstruction. Bueno, primero creo la melodía principal con el mítico DX7 de Arturia, que es un plugin externo de Ableton Live 12. A propósito, si quieres que haga un curso gratuito del Synth DX7 de Yamaha, déjame en los comentarios aquí abajo si quieres que lo empecemos este mismo mes. El tema está en la escala clave de Fa sostenido menor y su relativa es Sol bemol menor, u 11A para la gente que trabaja Camelot. El tempo está en 120 beats por minuto y el género es Progressive House. Las notas principales de esta escala son Fa sostenido, Sol sostenido, La, Si, Do sostenido, Re y Mi. Su armadura contiene 3 sostenidos y su acorde fundamental es la primera, Fa sostenido menor, tercera menor, La, y una quinta justa de Do sostenido. Hice layering con Diva y le apliqué un analog bass similar al nativo de Ableton Live. Agregué utility, auto filter automatizado, delay, reverb, auto pan, ecualización, compresión y un poco de automatización en el filter cutoff de Diva. Tiene un sonido melódico de fondo que va tomando forma conforme la melodía principal va avanzando. Compuesto por una síntesis de waveform tipo Sawtooth o diente de sierra. Por último, para la melodía principal diseñé un lead acid con las notas de Fa sostenido, Sol sostenido, Mi. Con un analog utilicé de waveform una Saw 6 trémolo, lead, buenísima. Este es un device nativo de Ableton Live, en la suite de Live 12 viene. Con 2 osciladores, 2 filtros, agregué un poco de procesos Autopan en un rate de 1/4, delays, reverbs, ecualización con la técnica de mid-side, compresión multibanda para generar estos leads tipo trémolo de Last Standing. Luego creo la segunda melodía con una marimba de Wavetable. Utilicé este fenomenal Toy Marimba. Este es un device nativo también de la suite de Ableton Live 12. Utilicé también su contenido armónico par e impar, para automatizando así el mismo ataque y el decay de la misma. Agregué un poco de procesos, utility, delays, reverb, ecualización, un poco de compresión para generar esos riffs épicos
y profundos de Less Standing en la parte de la introducción del track. Hago layering con Tension, usé un preset que se llama Reggae Chords Guitar, muy bueno. Cuenta con un excitador y una forma de onda senoidal o sinusoidal, muy metálica. Estos dos sintes, unidos en técnica layering, expresan la frase melódica de la intro de Less Standing. Agregué un beat reduction, un vocoder con un formant más 5, más 5, Aurofilter, el mítico Crystallizer, que lo amo, que es un sintetizador de eco granular con cambio de tono, un ecualizador. Así sonaría en contexto. Para obtener ese sonido característico de Less Standing, tuve que agregar varios layers para poder sacar el sonido de la introducción. Uno de los que más predomina como capa base es el legendario VST llamado Spire. Le agregué 4 osciladores, 4 tipos de waveform distintas y lo arpegié con la nota fundamental de Fa sostenido, pero en su cuarta octava. Así suena. Escuchemos todos los layers de los canales en contexto. Vemos que generan una gran recarga energética para que se mantenga el acompañamiento del arpegio durante todo el track. Y ahora en contexto, escucha cómo los layers arpegiados de la intro hacen la pregunta y la respuesta la resuelve la melodía principal en el breakdown de Less Standing. Escuchemos cómo sonarían las dos frases. Da un ambiente romántico y épico en su caída principal. Revisa esta playlist, donde encontrarás toda mi música en las diferentes plataformas de distribución digital. El BPM es importante dejarlo en 120 beats por minuto. Dale ahora mismo like y suscríbete a mi canal para recibir más hacks y consejos como este todas las semanas. Luego vamos a la parte armónica y agrego un hermoso string cósmico de Wavetable llamado Synthetic String Pad. Otro device nuevamente nativo de Ableton Live. Es muy bueno, te lo recomiendo, tiene una textura perfecta para el Progressive House y el Progressive Techno. Utilicé esta progresión armónica para crear los acordes principales: Fa sostenido, La, Do sostenido, La, Do sostenido, Mi, Do sostenido, Mi, Sol sostenido, Si y Re sostenido. Le agregué un poco de Autopan, Chorus, Echo, Utility, también un poco de Reverb Delay para crear la armonía principal. Hago de nuevo layering con el Synthetic String Pad, nuevamente de Wavetable, y uso una waveform llamada Basic Shapes para crear ese string pad de los 80s que acompañe esa misma armonía principal y de una hermosa progresión épica. Aplico la técnica de compresión sidechain en paralelo en el grupo de los armónicos. El pad ayuda a sacar un poco de espacio y movimiento de ese groove progresivo tipo israelí, ¿sabes? Agregué unos strings con unos cellos de Labs en Fa sostenido menor, aplicando una inversión de acordes. Estos strings básicamente lo que hacen es generar ambiente y tensión. Labs genera esa linda progresión en los acordes que necesito y nos sirve de colchón para que aterrice la melodía principal.
Esta es la progresión armónica para los acordes: fa sostenido, la, do sostenido, igual a la del string pad. Audicionemos esta parte. Recuerda que podrás descargar mis proyectos .als, maquetas, proyectos o templates para Ableton Live 10, 11 y 12, exclusivamente en mi página de Gunroad, Patreon, opción Trainer Level to Grow. Link en la descripción y aquí arriba. Vamos a la línea del bajo con el fenomenal device nativo también de Ableton Live llamado Cat Good Bass. Y diseñé el segundo bass con tension, le llamé Leonard Tension Techno Bass. Lo diseñé con un poco de saturación armónica, también sidechain. Aplico filtros en la frecuencia fundamental, aplicamos distorsión, compresión, lo unifico, hago layering con estos dos nativos de Ableton Live, más procesos de FX, y así sonaría con el resto de instrumentos en contexto. En el video recomendado de esta semana te quiero dejar el video tutorial que hice sobre el remake de Save Me de Anima. Te lo dejo aquí abajo. Luego monto un kick que tuviera contexto armónico, melódico. Lo afiné también con el VST de Kick 2 de Sony Academy. Como ustedes ya lo saben, y siempre lo digo en mis videotutoriales, es uno de mis plugins favoritos, es mi secret weapon en la producción musical, porque me puede dar ese contexto de punch contundente, que mis kits sean más gordos, que sean más fats. Hice layering con otro kick, esta vez usando el kick de mis librerías gratuitas de Progressive House, que pronto te estaré obsequiando. Si las necesitas, déjame un comentario aquí abajo escribiendo la palabra Sample Pack Progressive House. Lo agrego en el drum rack de la 808, de la 808, para que acompañe el bombo principal. Quiero que este kick sea un poco más encajonado y los dos con la técnica del layering den un contexto más grueso e impacto en su forma grave. No se te olvide ver esta playlist de mis cursos gratuitos aquí arriba. Ahora agrego la parte más importante, que son los drum kits, con mucha percusión característica del Progressive House, percusiones oscuras, profundas, limpias y con mucho espacio. Agregué un clap orgánico característico de Les Standing. Este lo usé de mi librería de sonido personal de Organic House Volumen 1. Y unos open hi-hats con mucho brillo. Para hacer los fills usé la Drum Machine Roland TR-808, que es muy usada en el sonido Progressive House a nivel mundial. Utilicé también unos Deep Clap Rolls para hacer los fills en el build-up, unos buenos shakers sampleados para obtener ese groove característico que tiene Guy Shay en sus patrones rítmicos. Tiene mucho punch contundente en los toms, en las congas, en la Drum Machine Roland TR-808. Luego le apliqué mucha reverb para generar esa profundidad. Por último, agregué otras percusiones filtradas en los breakdowns, con muchos cuts, cortes. También apliqué fills, toms. Escuchemos un poco de lo que se hizo en la percusión. No se te olvide suscribirte a mi canal, link aquí abajo. Luego incorporé unos efectos de texturas muy étnicas del Medio Oriente israelí. Ustedes saben que me encanta esa coloridad, ese contexto que da.
Esto los usé de mi librería de sonidos Sample Pack de Organic House Volumen 1. Aquí abajo te la dejo. Si estás cansado de buscar cursos de producción musical que no tienen ese enfoque en el Progressive House, ya lo sabes que en Leonard Music te podemos ayudar y guiar. Link aquí abajo en la descripción. Para finalizar, es importante agregar unos buenos whoosh, unos sweepers para generar un poco de dramatismo en la obra y volverlo un poco más profundo y oscuro. Last Standing es un track muy minimalista, la verdad. Es muy sencillo, pero épico en su contexto natural, pero de pocos instrumentos, como se dieron cuenta. Si quieres aprender más de producción musical o music business, o si necesitas clases personalizadas en el Progressive House, no dudes en contactarme dando clic aquí arriba o en la descripción aquí abajo. Y este sería el resultado final. Espero lo disfrutes.
lamentablemente no te lo puedo colocar completo por copyrights. Por supuesto, es hora de saludar y mencionar a nuestros nuevos mecenas en Patreon y artistas que se suman a Leonard Music Academy. Seth Hit de Beijing, China, Soeken de Colombia, Anyone de Argentina, Bass Q de Colombia, Adrian Gumi de Argentina, Mario Setter de México, Jelen DJ de Colombia, Carol Brown de las Islas Maldivas, Joseph Prince de Barranquilla, Colombia, Federico Lurdanelli de Italia, Gallego de Filadelfia, Estados Unidos, Sneak DJ de Colombia, George Rueda de Texas, Estados Unidos, Bosjan de Colombia, Joshman de Medellín, Colombia, e Ilerliana de España. Agradecimientos especiales para ellos que nos están apoyando en mis páginas de Gumroad, Patreon, PayPal y adquiriendo mis cursos online. Recuerda que si quieres ser mecenas, link aquí abajo o en la descripción de este video tutorial.
Bueno, y así fue como hice el remake and reconstruction de Last Standing de Guy Shay. Espero que hayas aprendido un poco más acerca del sonido de Lost and Found, que hayas disfrutado de este video tutorial y te sirva demasiado. La meta de este video es llegar a los 1000 likes. Apenas lo superemos, te estaré dejando el proyecto en la descripción para Ableton Live 10 y Ableton Live 11. Podrás descargar y replicar todo lo que hice hoy. Recuerda que lo estaré entregando en mi página de Patreon, opción Trainer Level to Grow. Así que hazte mecena ahora mismo, link aquí arriba. No se te olvide compartirlo, darle like y suscribirte a mi canal. Déjame en los comentarios si tienes alguna pregunta o de qué track quieres que hablemos en el próximo video. No se te olvide seguirme en Spotify, SoundCloud, TikTok, Instagram, Facebook y demás redes sociales. Te las dejo aquí abajo. Nos vemos la próxima semana con un nuevo video. Chao.